Amén, amén. Vamos a leer los primeros 3 versículos. ¿Estamos listos? Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Confiarán en Jehová. Gloria al Señor. Y me sacó del pozo de la desesperación. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Padre, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, de compartir la palabra con tu pueblo, Señor. Ahora, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que tú des, Señor, el crecimiento y tú la envíes, Señor, al corazón necesitado. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, siéntese esta mañana. El domingo pasado hablamos de cuando la fe es probada. Y entendimos en ese mensaje que aún los más grandes, los gigantes, los hombres de la unción, cuando llega el momento, cuando la fe es probada, muchas veces caen o caemos. Como humanos, reconocemos nuestras limitaciones y sabemos que Dios permite las pruebas muchas veces para refinarnos, porque Dios tiene algo mejor para nosotros más adelante. Y decíamos que las pruebas no es el final del libro, es la mitad del libro. Todavía estamos aquí respirando. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Señor. Esta mañana voy a compartir un tema titulado La desesperación. ¿Cuántos han pasado por la desesperación? En cierto momento de nuestras vidas a veces pasamos por un momento crítico, la desesperación. Y muchas veces nos dejamos llevar por ese sentido de desesperado y cometemos errores, tomamos malas decisiones, estamos con una mente nublada, ofuscada, que a veces no ve la realidad con claridad y a veces tomamos malas decisiones. Pero voy a hablar esta mañana de la desesperación. David, el gran rey, tenía el corazón conforme a Dios, ustedes saben. Pero él en momentos de su vida pasó por ciertas desesperaciones. Llegó al clímax de la desesperación y en algún momento no aguantó más y clamó a Dios. Por otro lado, el pueblo de Israel pasó muchas veces la angustia y la desesperación cuando iban rumbo a la tierra prometida, y aún después, a lo largo de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, vemos al pueblo de Israel constantemente cayendo en la desesperación y en la angustia cuando Dios se apartaba de ellos por causa de la desobediencia y de la idolatría. A lo largo de mi vida he visto muchas personas sufrir temores que vienen a llevarlos a la desesperación. Muchas veces he visto cómo la soledad trae temor al corazón. He visto cómo las fobias traen temor al corazón y los angustia y muchas veces entran en la desesperación. He visto cómo los traumas de pequeños que pasan las personas y aún de grandes afectan tanto las emociones que entran en la desesperación. ¿Y qué diríamos de las enfermedades más populares de hoy como la ansiedad y la depresión? Que producen angustia al corazón y que llega el momento a traer desesperación en el ser humano. Una persona con ansiedad está desesperada y muchas veces no aguanta, no duerme. ¿Cuántos han pasado por ahí, hermano? Momentos de ansiedad, momentos de desesperación. Cuando el hombre quiere tirar la toalla, muchas veces, ya no aguanto esto, no sé qué hacer. Le he pedido a Dios muchas veces y estoy pasando por esta misma situación. Me siento desesperada, no puedo respirar bien, estoy en angustia, estoy en desesperación. Y hemos visto cómo esto es muy popular en nuestros últimos días que estamos viviendo.
Todo esto conduce al ser humano a la desesperación. Siempre uso mis vivencias para ilustrar los sermones que Dios me permite escribir. Me acuerdo de un momento que causó un trauma en mi corazón, en mi vida. Tenía como unos 10 años, su servidor. Mi padre tenía una parcela, un pedazo de tierra, y de ahí sembraba y de ahí comíamos todos. Un día el vecino de enseguida le dijo a mi padre: ¿por qué no haces una noria? ¿Cuántos saben lo que es una noria? Y mi padre lo estuvo pensando por algunos días y decidió hacer aquella noria. Y adivine quién fue el ayudante. Su servidor, de 10 años. Agarró una pala y comenzó a excavar. Y ahí comenzamos a excavar y a aventar la tierra para afuera, aproximadamente unos 6-8 pies de diámetro. Y comencé a escarbar. Mi padre sacaba con la tina, ponía la tierra sobre la tina, estiraba la tina con una cuerda y aventaba para afuera la tierra. Y así estuvimos 2 días escarbando. Y no hallábamos agua. La noria era para tener agua. Y no hallábamos agua. Escarbamos más de 20 pies, más de 10 metros, hermano, casi 30 pies. Y abajo estaba oscuro, no se veía nada. Y ahí andaba un niño de 10 años, su servidor, con una pala, llenaba de lodo, ya estaba en el lodo, ya estaba llegando al agua, llenaba la tina. Mi padre con una cuerda estiraba la tina, con una polea, con una carrucha, y sacaba y aventaba la tierra, volvía a traer la tina y volvía a llenarla yo. Y llegué a donde había agua, hermano, pero ya estaba bien profundo, bien oscuro. Yo tenía una lámpara que la ponía colgada en una estaca en la pared del pozo, y ahí estaba yo, y ya empecé a ver el agua. Ya el agua me llegaba aquí a los tobillos, y mi padre decía: dale más para abajo todavía hasta que te llegue a la cintura, y entonces ahí le paras. Estábamos ya casi al terminar del día segundo, y me acuerdo que mi padre me dijo: ahorita regreso, hijo, voy al baño. Y se fue mi padre. Yo seguía escarbando porque mi padre quería que el agua me llegara a la cintura para él después tirar la cubeta y sacarla con agua. Hermanos, en una mala paleada que di, le pegué a la lámpara y se cayó. Se cayó en aquella agua que me llegaba a los tobillos y se apagó. Qué tremendo es estar en un pozo, en la oscuridad. El tiempo se me hizo interminable. Mi padre tardó casi media hora en regresar. Y cuando se dio cuenta que todo estaba oscuro, que la lámpara no se veía, ni el hijo tampoco se veía en aquel pozo, me gritó y dijo: ¿estás ahí, hijo? Aquí estoy. Tírame la cuerda, sácame de aquí. Yo estaba en la desesperación, hermano. Estar más de 20 minutos en la oscuridad en un pozo, eso es desesperante. Me da mucha compasión cuando pienso en los que tienen fobia, que no pueden estar en un lugar encerrados, que no pueden estar en un elevador. Allí estuve yo en angustia. Mi padre tiró la cuerda y me sacó. Yo quedé tendido en el suelo por varios minutos, traumado. Aquello fue traumático. La desesperación, hermano, es algo que te puede llevar a cometer una mala decisión, porque hay miles o cientos de miles de personas que en su desesperación se quitaron la vida. Casi no hemos hablado de ese tema aquí en la iglesia, pero muchos de nosotros hemos pasado por la desesperación. Es algo trágico vivir momentos desesperantes donde tú no sabes qué hacer, donde te dominan las circunstancias, donde te sientes acorralado, donde el temor hace presa de ti y no sabes qué decisión tomar. Y estás ahí en el pozo de la desesperación. El rey David le llamaba el pozo de la desesperación. ¿Sí? Es algo que muchas personas no han podido soportarlo y han tomado la mala decisión y se han suicidado. Una mala economía, la depresión, cayó la tasa de los valores, hubo un desastre y la persona empieza a tener miedo, temor y entra en la desesperación y muchas veces no amanecen, se quitan la vida. Estaba leyendo
esto de los traumas, hermanos, que nos lleva a la desesperación, es algo que puede cambiar la situación de nosotros y nos puede volver en personas esclavas del temor. Es algo traumático. Estaba leyendo esta historia que tiene que ver con esto. Allá en la época de la esclavitud, muchos siglos atrás, un hombre se metió en deudas porque su esposa se comenzó a enfermar de una enfermedad incurable. En aquel entonces no había la medicina que tenemos hoy ni los recursos que hoy tenemos. Y se endeudó tanto que entró en la desesperación. No sabía qué hacer, cómo conseguir el dinero para pagar aquello. Y a nadie le prestaba. Ya debía, para todos lados debía. El vecino, al otro, al amigo, al tío, al familiar, a todos les debía dinero. Y no hallaba qué hacer, estaba al borde de la muerte porque estaba desesperado y quería quitarse la vida. Pero un día se le prendió el foco. Tenía un hijo lisiado que cojeaba al caminar y era el único hijo que tenía. Y se acordó que una vez al año había una venta de esclavos. Y dijo, voy a tener que vender a mi hijo. Su mente estaba ofuscada, estaba entenebrecida. Voy a tener que vender a mi hijo como esclavo para pagar mis deudas. Con el corazón destrozado llegó el tiempo de la subasta de esclavos y llevó a su hijo ahí y lo puso entre la gente, entre los jóvenes y los adultos, a la venta como esclavo. Como su hijo estaba lisiado, nadie lo compró. Y él comenzó a llorar y decía, ¿por qué no lo compran? Necesito salir de este problema. Ya no sé qué hacer, no tengo ya para comer. Pero nadie compró a su hijo. Desesperado llegó hasta una orilla donde estaba toda la gente. Había un recipiente de gas. Lo tomó sin que nadie se percatara, se lo echó encima, se vertió su cuerpo de gas. Tomó un cerillo y se encendió un fuego y se quemó. Era una antorcha humana. Nadie se podía acercar a él. Estaba en llamas. Para cuando fueron a traer cubetas de agua, el cuerpo ya estaba quemado, calcinado, y aquel hombre murió. La desesperación, hermano, la desesperación te lleva a tomar decisiones equivocadas. Yo sé que algunos quizá estén pasando, quizá los que están en las redes sociales escuchándonos, quizá alguien aquí entre nosotros está pasando en este momento momentos de desesperación. ¿Y sabe qué? Dije la semana pasada que nunca pierdas la esperanza, porque la esperanza nunca muere. Nunca pierdas tu fe ni la esperanza, porque te va a sacar a flote en el peor momento de tu vida. Te va a dar la victoria. Algo traumático, ¿sí? La desesperación. Voy a entrar en la palabra del Señor. Mientras que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, el pueblo de Israel era todo lo contrario. Era un pueblo rebelde, desobediente, idólatra, terco, que constantemente se estaba apartando de Dios. Por eso Dios lo dejó a su merced por muchas ocasiones. Pero hay una historia por allá en el libro de Éxodo, capítulo 14, y voy a leer del 5 al 10. Muchas veces escuchamos la palabra, hermano. Escuche, cuando venga a la iglesia, escuche la palabra con atención. Porque muchas veces escuchamos la palabra, pero no se nos queda acá, no entra al corazón. La palabra es para romper cadenas, hermano. La palabra de Dios es para deshacer toda obra del mal. Es palabra de Dios, es palabra de Dios, es palabra del cielo, es palabra de Jesús. Pero muchas veces la escuchamos y no nos entra la palabra. Ahí se queda flotando en el aire. El pueblo había visto tantos milagros de Dios, como Dios los había hecho en Egipto, para que el faraón los dejara salir de la esclavitud. Pero no entendieron. Muchas veces la persona no entiende, se mete en sus propios pensamientos, en las circunstancias que vive, y vive en un temor continuo, y muchas veces lo lleva a la desesperación. Muchas veces, hermanos, es como si yo escuchara la voz de Dios diciéndonos, ¿por qué no entiendes, cabezón? Usted no sabe cuántas veces he escuchado el sermón de la semana pasada. Cuando la fe es probada, cuando
Parece que nos quiere derrumbar la situación. He escuchado una vez, 2 veces, 3 veces, porque quiero que se me quede que aún los gigantes, los hombres de la unción caen cuando es probada la fe. Y esto de la desesperación es como una prueba suprema del ser humano, que cuando entra en la desesperación tenemos que agarrarnos con todas nuestras fuerzas de Dios para poder salir victoriosos, y para poder seguir adelante tenemos que agarrarnos con todas nuestras fuerzas de Dios. Éxodo 14, verso 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? ¿Para que no nos sirva? ¿Cómo es que hicimos esto?, dijo el Faraón. Y unció su carro, dice el verso 6, y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Diga conmigo: con mano poderosa. Dios los había sacado con mano poderosa, y Dios les había dicho que los llevaba a la tierra prometida, a una tierra donde fluía la leche y la miel, una tierra de abundancia, una tierra de bendición. Ese es el lugar que Dios tiene para todos los creyentes: un lugar de abundancia, un lugar de bendición. Gloria al Señor. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. La mala noticia: los alcanzaron. Iban rumbo a la tierra prometida, iban, como quien dice, huyendo de la esclavitud. Pero los egipcios los alcanzaron, acampados junto al mar. Y comenzó la pesadilla para aquel pueblo incrédulo. Porque cuando tu fe es probada y no resistes, no tienes esperanza, todo se vuelve confuso y oscuro. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron su voz, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Usted sabe lo que es temer en gran manera, hermano? Cuando el cuerpo tiembla, cuando las emociones te dominan, cuando no puedes contener las lágrimas de desesperación, de impotencia. Temieron en gran manera y clamaron a Jehová. El temor los invadió. Escuche esto. Lo escribí hace unas semanas atrás. El temor pone límites, pero la fe los destruye. ¿Escuchó? El temor pone límites, pero la fe los destruye. Adivine quién ganó aquí, la fe o el temor. El temor los invadió. ¿Quién ganó? El temor. ¿Cómo es esto? Comenzó la desesperación y vino la queja. Éxodo 14:11 dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muéramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Comenzaron los porqués, la queja. El por qué estoy desesperado, el por qué tengo miedo, el por qué tengo temor, el por qué veo a mi enemigo que se está acercando. Comenzaron los porqués. Qué pronto se olvidaron. Por eso, hermano, pongan siempre la atención a la palabra de Dios. No estoy diciendo la palabra del pastor, a la palabra de Dios, hermano, a la palabra de Dios. Él les había dicho: los voy a llevar a la tierra prometida, los voy a sacar de la esclavitud. He elegido a un líder que se llama Moisés para que los saque y los lleve a la tierra prometida. Pero se olvidaron de todo esto al ver las circunstancias. Porque cuando vienes y ves el temor tan grande delante de ti, las cosas tan grandes delante de ti, aquello se hace algo grande y entras en una desesperación. Se olvidaron: los voy a llevar a la tierra prometida. Cuando el ser humano se deja llevar por las circunstancias, el temor y el miedo los acorrala y entra en el corazón una desesperación. Y dice el verso 12: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Miren las palabras que salen en la desesperación, palabras de esclavitud. Estaban diciendo: déjanos ser esclavos, mejor déjanos servirlos, mejor déjanos ser esclavos de ellos.
Esas son las palabras que salen de un corazón que está en desesperación. Un corazón que está en desesperación no coordina, todo está nublado, no sabe lo que dice. Estaban diciendo, preferimos ser esclavos. Dios les había dicho, los voy a llevar a la tierra prometida. Los voy a llevar a una tierra donde van a tener todo, donde no les va a faltar nada. Pero ellos entraron en la desesperación y estaban diciendo, con ese corazón angustiado, lleno de temor y miedo, llévanos mejor de regreso, preferimos ser esclavos. Mire, hermano, esta mañana usted tiene que ver a un Dios grande que no quiere que usted sea esclavo. Pero la desesperación muchas veces nos lleva a nosotros a la esclavitud. Y aquí el pueblo dice, Moisés, 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 mejor queremos ser esclavos. Y eso es lo que hace la desesperación, te vuelve esclavo. No obedece a tus sentimientos, no obedece a tu fe, no obedece solamente a las circunstancias. Mira solamente el problema, mira solamente lo que estás viviendo, la necesidad que estás pasando. Y dice, déjanos ser esclavos, déjanos servir a los egipcios. ¿Qué hizo Moisés? Moisés era todo lo contrario. ¿Sabe qué hizo Moisés? No escuchó lo que dijeron. Hizo a un lado las palabras que dijo aquel pueblo. ¿Y qué dijo Moisés en el verso 13? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Un hombre de fe, un hombre que hablaba la palabra, un hombre que en las circunstancias no lo dominaban. Aquel temor y aquel miedo que tenía aquel pueblo no entraba al corazón de un hombre que le cree a Dios, hermano. Un hombre que le cree a Dios no entra en la desesperación, porque se agarra de Dios con todas sus fuerzas. Jehová peleará por vosotros, les recuerda que Dios estaba con ellos, y vosotros estaréis tranquilos, ni siquiera tienen que empuñar un arma. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Mire, hermano, en medio de la desesperación, en medio del temor y el miedo, usted marche. ¿Escuchó? Cuando usted esté pasando por la desesperación, no se quede parado mirando a su alrededor, usted marche. Es tiempo de marchar, dijo Moisés. No es tiempo para queja, no es tiempo para estar desesperado, no es tiempo para tener miedo. Es tiempo de marchar, es tiempo de caminar rumbo a las promesas de Dios. Déselo al Señor esta mañana, es tiempo de marchar. No es tiempo para estar mirando las circunstancias y de lamentarse y decir, pobrecito de mí, esto es demasiado grande, no lo puedo soportar. Entonces dijo Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Moisés está diciendo, no hay tiempo de estar en la desesperación, no hay tiempo para tener temor, no hay tiempo para ver las circunstancias. Es tiempo de marchar, es tiempo de marchar, iglesia. No es tiempo para estar parados viendo lo que está pasando. Es tiempo de marchar, es tiempo de caminar, es tiempo de salir. Iglesia, si en algún momento entras en la desesperación, agarra tu vara y levántala. Y pon toda tu fe en un Dios de los imposibles, un Dios que saca de la desesperación al hombre que le cree a Dios. Cuando el hombre se deja llevar por las circunstancias, se olvida de las promesas de Dios y cae en el pozo de la desesperación y quiere volver a la esclavitud. Iglesia, nunca dejes que las circunstancias te gobiernen. Mira a Dios por encima de todos, porque Dios es más grande que cualquier circunstancia, de cualquier cosa que esté pasando en tu vida. Dios es más grande que cualquier problema, ni que cualquier desesperación que estés pasando. Pon tus ojos en Dios. Por otro lado, David era la otra cara de la moneda. Él pensaba muy diferente, él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. David tenía otra mentalidad, la mentalidad de fe, la mentalidad de dependencia. Yo tengo la mentalidad de dependencia en un Dios que está conmigo todos los días y que no me deja. Depender de Dios, tener fe en un Dios que no me deja solo. David, el gran hombre de Dios, vivió en varias ocasiones la desesperación y él escribe el Salmo 40. Él escribió el Salmo 40. Es un salmo que habla de lo que sale del corazón de un hombre que está en el pozo de la desesperación.
David mismo. Y aunque David vivió experiencias dolorosas, no se dejó llevar por la angustia, ni por el temor, ni por el abatimiento. Y que aunque él pisó fondo y estuvo en el pozo de la desesperación, confió en un Dios que él conocía, que él sabía que lo iba a sacar de ahí. ¿Cuántos tienen la confianza en un Dios que nos saca de la desesperación? Eso es lo fuerte de esta mañana. Si usted tiene confianza en ese Dios, que reciba Dios la gloria esta mañana. Y él comienza diciendo en el Salmo 40, pacientemente, con paciencia dice, esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo es posible que un hombre pueda hablar así, hermano? Que diga que el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra se incline a él para escuchar su clamor. Y dice, con paciencia esperé a Jehová. En medio de la desesperación, pregunto esta mañana, ¿se puede tener paciencia, hermano? Yo como humano, como usted, puedo decir que no. Pero este hombre tenía paciencia en la desesperación. Era paciente. Y se inclinó a mí. ¿Hasta dónde llega la fe? Hasta ver a un Dios que se inclina a nosotros y que nos escucha. Cuando usted hable con Dios con fe, hermano, créalo que Dios le escucha. Que Dios se inclina a usted para escucharlo. Lo he visto, hermano, en estos casi 40 años aquí en la iglesia, hermano. 28 aquí, después otros años de ser cristiano. Mire hasta dónde llega la fe, porque la fe destruye los límites del temor. Y oyó mi clamor. Qué alivio que Dios nos escucha, hermano. Qué bendición saber que Dios me escucha. Que Dios no me está apuntando para ver mis errores todos los días. Dios me escucha cuando estoy en angustia, en temor, en desesperación. Dios me escucha. Y oyó mi clamor. Y dice el verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Dónde estaba David? En el pozo. En el pozo de la desesperación, hermano. Como estuve yo en aquella noria, ahí en el pozo, donde no hay luz, todo es oscuridad. Allí estaba David en el pozo de la desesperación. Pero él se agarró de Dios. Él sabía que Dios lo escuchaba. ¿Nos escucha Dios? Claro que nos escucha. Nos escucha y nos atiende y hace el milagro. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dígalo conmigo esta mañana. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Un Dios que no necesita darnos una píldora, que no necesita darnos una receta de doctor. Un Dios que nos saca de ahí, simplemente te agarra y te saca de ahí. Nos saca de la desesperación. Luego dice, luego puso mis pies sobre peña, sobre la roca, hermano. Ya no en un pozo. Ya no abajo, ahora está arriba. Sobre la peña, la roca es Jesucristo. Estamos ahora sobre la roca que es Jesús. Me hizo poner mis pies sobre peña. Y luego dice, y enderezó mis pasos. Pareciera que no tiene sentido esa palabra. ¿Qué tiene que ver los pasos con la desesperación? ¿Dónde estaba? David estaba en el pozo de la desesperación. Y me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña. Me puso sobre la roca. Ya no estoy abajo hundido en la oscuridad. Ahora estoy en la roca. Ahí estoy por encima de todo, por encima de cualquier problema, de cualquier necesidad. Y enderezó mis pasos. ¿Qué tiene que ver esto? Parece algo que no tiene sentido. Y enderezó mis pasos. ¿Sabes quién te lleva al pozo de la desesperación? Los pasos torcidos. Las decisiones malas que hacemos, lo que nos hace caer en la tentación de la trampa del enemigo, y entonces empezamos con la angustia, con el temor, con el miedo, y entra la desesperación en nosotros. Las malas decisiones nos hacen caer en un pozo de desesperación. Pero Dios dice, voy a tener que enderezar tus pasos para que no caigas otra vez en el pozo de la desesperación. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Que Dios enderece nuestros pasos, hermano. Luego viene otra frase en el verso 3 que pareciera que no tiene sentido tampoco, hermano. Puso luego
cántico nuevo en mi boca. ¿Qué tiene que ver esto, hermano, con la desesperación? Nos saca del pozo, del lodo cenagoso, nos pone en la peña, nos pone arriba, ¿sí? Endereza nuestros pasos y luego pone un cántico nuevo en nuestra boca. ¿Qué tiene que ver eso con mi desesperación? ¿Qué tiene que ver un cántico nuevo con esto? Porque el cántico que nosotros cantábamos era un canto de temor, de miedo, de angustia, de desesperación. Y Dios no quiere que tú y yo estemos cantando ese canto. Por eso Dios pone un cántico nuevo, un canto de victoria ahora. Déselo al Señor, un canto de victoria, un canto diferente. Dios no quiere que tú estés en la angustia, postrado ahí con miedo y temor y angustia. Por eso Dios dice, ahora vas a cantar un cántico nuevo, un canto de victoria. Ya no estás en derrota, ya no estás en la oscuridad, ya no estás en el pozo, ya no estás en el lodo cenagoso, ahora estás en la cima de la montaña, ahora estás en la peña, ahora estás en la roca, ahora un cántico nuevo tienes que cantar. Y comienza el cántico nuevo, hermanos. Un cántico nuevo. La escritura de la palabra de Dios está tan en armonía, tan en similitud una con la otra, que tiene un sentido extraordinario cuando usted la examina, cuando usted hace un exégesis. Esto nos lleva de regreso a la queja del pueblo de Israel, que estaba en angustia, en miedo, en temor, en desesperación. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo Moisés, ¿qué haces ahí? ¿Por qué clamas a mí? No te quedes parado. Usa la vara que te di. Levántala. Abre el mar. Y Moisés levantó su vara, extendió su vara sobre el mar y el mar se abrió. Y pasaron los hijos de Israel en seco, hermano, al otro lado. Y Dios le dijo, los que tú tienes detrás ahora, los que miran, los que te angustian, los que te hacen temor, los que te hacen tener desesperación, no los vas a ver más jamás. Te voy a sacar al otro lado. Y cuando ellos vayan a la mitad persiguiéndote, yo voy a echar las aguas sobre ellos y van a quedar sepultados en las aguas. En otras palabras, tu desesperación va a quedar sepultada en el mar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Tu desesperación va a quedar sepultada en el mar. ¿Y sabe qué pasa? Usted termina el capítulo 14 de Éxodo, vuelve la hoja y mira, empieza a leer el 15. ¿Qué creen que dice el 15, hermano? Éxodo 15, ¿qué dice? ¿Qué pasó con aquel pueblo que estaba en la desesperación? ¿Qué pasó con aquel pueblo que decía, yo prefiero ser esclavo, yo prefiero volver a ser esclavo de esta gente? ¿Qué pasó cuando Dios destruyó y Dios sepultó con las aguas a aquellos que los perseguían? ¿Qué pasó? Usted lee el capítulo 15 de Éxodo, hermano. ¿Qué cree que pasa? Comienza un cántico nuevo. Empieza el pueblo de Israel a cantar un cántico nuevo y empiezan a darle gloria a Dios. Si usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta cómo empieza el pueblo a cantar y a decir, nos venían persiguiendo los enemigos y Dios hizo un milagro. Nos venían persiguiendo para matarnos y Dios los sepultó en las aguas. Empieza un cántico nuevo, porque Dios no quiere que te quejes, no quiere que estés en la angustia, no quiere que estés en la necesidad, mucho menos que estés en la desesperación. Dios lo que quiere es llevarte a la peña, que empieces a cantar un cántico nuevo, un canto de victoria. Que tu voz se levante y hable de las victorias y del poder de Dios, de los milagros que Dios puede hacer con nosotros. Si usted cree eso, dele gloria a Dios esta mañana. Pero Dios quiere un cántico nuevo. Dios no quiere que estés más en la desesperación o en el miedo o el temor. Jesucristo vino para romper las cadenas. Jesucristo vino para quitarnos de la esclavitud. Él no quiere que tú estés esclavizado al temor. Él no quiere que tú tengas fobias ni traumas del pasado. Él no quiere que estés en la oscuridad. Él quiere que estés sobre la roca. Dele gloria a Dios esta mañana, porque Dios desea que su pueblo esté sobre la roca, y que su pueblo comience a cantar un cántico nuevo. Y el pueblo pasó en seco. Y cuando volteó para atrás, las aguas se cerraron y aquel enemigo que los hacía entrar en la desesperación quedó sepultado. Dios quiere sepultar la desesperación de nosotros, porque Dios quiere cambiar tu lamento.
Dios quiere cambiar tu miedo. Dios quiere quitar tu temor. Dios quiere sacarte de la angustia. Dios quiere sacarte de la oscuridad. Dios quiere ponerte en la peña, sobre la peña que es Cristo, sobre la roca que es Cristo. Él quiere darte la victoria, pero Él ya no quiere que cantes aquel canto de queja. Ahora tienes que cantar un cántico nuevo, un canto que le dé gloria a Dios, un canto que le dé la gloria a Dios, un canto de victoria. Y cuando estés frente a ese mar de la desesperación, de la angustia, del temor, del miedo, cambia tu mente. Empieza a pensar en ese Dios grande que hace milagros. Empieza a hacer una nueva alabanza en tu boca. Empieza a glorificar a Dios como nunca lo has hecho atrás. Olvídate de ese canto de queja y de temor y de queja delante del Señor. Ahora es un canto de victoria que alabe a Dios con todo su corazón. Iglesia, pueblo del Señor, hay un cántico nuevo que Dios quiere poner en nuestra boca. Un canto de victoria, un canto de gozo, un canto de alegría, un canto que le dé la gloria a Dios. Póngase de pie. Ese canto tiene que salir del corazón de nosotros. Usted no nació para estar en la oscuridad. Usted no nació para estar metido en un pozo con la lámpara apagada. Usted tiene una lámpara encendida, la luz de Cristo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios quiere que caminemos a través de la luz, no en las tinieblas. Dios quiere sacarnos del pozo de la desesperación, pero tenemos que tener fe en un Dios que todo lo puede. Un Dios que no nos va a dejar ahí. Y que nosotros por accidente caemos en la oscuridad. Dios quiere sacarnos de la oscuridad y llevarnos a la luz. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que nos dice: ya deja de hablar ese canto, ya deja de cantar ese canto, canta un cántico nuevo. Esta mañana libérate, rompe las cadenas y canta a Dios un cántico nuevo. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte esta mañana, un cántico nuevo. Cuando estés frente al mar y tú quieres pasar y quieres dejar atrás la desesperación, comienza a hablar de la gloria de Dios.